¿Tienes miedo por las noches? ¿Te haces pipí en la cama y te gustan las historias de terror? Pues bienvenidísimo a Prestar. Y hoy, tarde, noche, noche, día, tarde, vamos a hablar de un poquito de historias. Bueno, historias no, son de qué serían Hechos. narrativas, Hechos, como ha dicho él. hechos, Hechos hechos y reales, derechos hechos reales que dan terror. Factos. que dan miedito y un poquito de asquito. Pero a los que os dé un poco de eso, pues jodéis. Básicamente. Recomiendo terminar ya. Sí, no, porque tenemos una experta en. Una oferta. Sí, bueno, una experta, una Experta. experta. Más experta que aquí los dos que estamos, eres. Sí. En Bueno. personas sin vida. Sí. No porque sea nada malo, ¿vale, gente? No penséis que no es mafiosa, no es nada de eso, ¿vale? Sino estudia el O sí. comportamiento y el estado de personas sin vida. Dejémoslo ahí. Esta introducción graciosa para aliviar el estrés que nos va a producir este tema, Sí. pues traemos los conocidos partos de ataúd. ¿Os suena? No lo A ver, a conocía, o mí. sea, no sabía que las ¿Qué personas sin pasaba? vida pasaba, claro. O sea, revisaban, ¿no? O sea, se supone. Bueno, antiguamente no sé. Claro. Va a ver, sí, normalmente ya no suele pasar en casos muy extraños, pero sí ha habido casos a lo largo de la historia, que es lo que vamos a contar un poquito aquí, porque hay casos bastante macabros e interesantes, porque es bueno conocer también todo el tema histórico, tanto de la muerte como de la vida. No solamente vamos a centrarnos en las guerras, ¿no? Pues ya ves. Y, y hay cosas muy interesantes como son los partos de ataúd. No es algo muy cómodo de hablar, porque por supuesto ya tiene que ver con niños, pero por suerte no son niños que han llegado a formarse completamente. Claro, ahí ya entramos en una discusión, pero. Claro, Tendremos bueno, una la discusión, culpa no pero. la tiene la madre, no, no en el sentido, no son como abortos que una madre Sí, decide que o no, sino que claro, ha sino que la ocurrido, persona ha, sí, ha ha terminado su fallecido. vida, claro, ha fallecido y ha pasado eso. Y por X cosas, pues a lo mejor no se ha visto que estaba embarazada o se ha descubierto después, como ha pasado la primera vez que se descubrió fue en Italia en un hallazgo arqueológico. El hallazgo se produjo en Imola, Bolonia, donde aparecieron restos esqueléticos de una mujer joven con un agujero en el cráneo, con el esqueleto de un feto entre las piernas. Ya Ahí ves. ya se empezó como a decir, ¿esto ha sido un caso aislado o ha pasado en más ocasiones? A ver, pero claro, que esté registrado, ¿no? Claro, está registrado. Que Claro, claro. habrá muchísimos casos que a lo mejor no han quedado registrados, ya sabemos, en las épocas y todo esto, y anterioridad, porque Claro, claro, no van a ponerse a abrir todas las tumbas. A ver, claro, te vas a llevar nota del siglo XII a ver si ha Claro, pasado o pues. no, ¿sabes? En plan. Pero claro, Tal claro, cual. claro. Claro, a ver, en la Edad Media esto pasaría, vamos, Pues a lo mejor. ¿sabes? los que más hay, sí, por supuesto, porque no había el avance médico que hay ahora. Y también más especializado, la tanatopraxia no estaba tan ligada a hacerse y ahora con los métodos que se utilizan y todo, pues es difícil que pase. Claro, claro. Además, no solamente ha pasado en un sitio en concreto. Yo aquí tengo registrado, por ejemplo, ha pasado en la Europa medieval, en la Grecia antigua, en tradiciones asiáticas, en China. Hay un montón de leyendas y de claro que antes no se sabía explicar. Y imagínate tú, para una persona que no entendía todo esto, ver eso. No, una locura. Un alien o algo, ¿sabes? En El plan, se demonio. estallaría, claro, el demonio, se le Claro, estallaría la eso es lo cabeza. que pienso. O sea, ha nacido de una persona que ya Sí, sí, que no está viva. O sea, claro, claro. un poco Claro, en raro. esa época el demonio, claro. Empezamos por la Europa medieval, que está, hay un libro que se llama Cesario de, atentos con el nombre,
Heisterbach. Es que digo, para ¿Alemán? pronunciar esto. Puede ser. Seguramente. Seguramente, ¿verdad? Dialogus Miraculorum. Dialogus Miraculorum, ahora ¿Cómo? ya sí lo puedo decir. Miraculorum. Miraculorum. Que le Parece un mires, hechizo. Nombre, que le mires algo. Ahí en Y es del latín, tú. siglo XIII. Ya ves. O sea, que O desde sea el que siglo XIII ya empezaron a investigar esto. O sea, ya en plan, ya había como a tener registros, sí. nociones. Hostia, ¿no? Pues, Sí. pues claro, años atrás, a saber qué habría pasado. E incluso en esos mismos años, como no se tenía. Es que, claro, o sea, científicamente hablando, no se tenían los mismos. No, en esa época Los era conocimientos, claro. como que se tenía la creencia. Claro, En la Edad Media se creía que una mujer embarazada muerta podría dar a luz dentro de la tumba, pero claro, eran creencias que a lo mejor habían vivido algunos médicos, pero no era muy usual, porque como dice Chemusky, no te vas a poner a abrir a todas ver. las tumbas, salvo Que cuando si no- hubo la época del vampirismo que se abrían para Claro. O que los Para clavar la matar, estaca. para Claro, rematarlos. claro. Y además se explicaba como obra de fuerzas demoníacas o castigos divinos, como está. siempre. Tenía que ser Iglesia. de esa manera, porque si no, Sí, no las se explicaba. creencias, claro. Las creencias Sí. de la época. Igual que en la Grecia antigua, pues también había nacimientos desde la muerte. Y está registrado en la Biblioteca Mitológica de Apolodoro del siglo I y II después de Cristo, y referencias también entre Píndaro y Ovidio. Claro, porque A- ahora Antes de ayer. si una mujer embarazada fallece, lo primero que hacen es que sobreviva el niño, ¿no? Sí, claro. Se le Ahora da sí no Sí. prioridad. habría el Sí. momento de llevársela hasta la tumba. Si, por ejemplo. Si, por ejemplo, llevan, yo que sé, creo que son. A los 6 meses se puede sacar ya el niño, ¿no? A los 7 meses, ¿no? Sí, a los 6 sí se puede también. A los 6 Sí, tendrá que seis estar más tiempo en mesinos y eso, sí. incubadora. Sí. A los 6 meses, ahora mismo, en la época en la que estamos, yo creo que sí se podría hacer una cesárea y sacar al Sí. niño. Sí, Sí. es una causa de riesgo para la madre. Sí. Sí, claro. A ver, Claro, por pero eso a se hace la eso me cesárea, refería. claro. Claro, a eso me refería, que digo, ahora no podría haber el caso de que llevasen a una persona embarazada hasta la tumba, ¿no? A enterrarla y todo. Complicado. Hay casos, ¿eh? Ya llegaremos a eso, pero hay casos Madre mía. bastante recientes. ¿En Que serio? a ver, sí. No solamente en O que a la lo Edad mejor se Media. fuese hay casos- desarrollando, ¿no? O sea, porque el No, cuerpo porque sigue ya no estando tiene. vivo, en verdad. O sea, está Ya, frío, pero los pero órganos. donde está no recibe nutrientes ni nada para seguir Ya, eso creciendo. sí, eso sí, eso sí. Bueno, ahora que nos Ni cuentes sangre, Andy, ni nada. porque Claro, sí, estamos muy qué percados, en locura. Me he verdad. quedado flipando. Sí, Me he sí, sí. adelantado. Te has adelantado un poquito, Sí, sí, unos sí. cuantos años antes de. Antes de Cristo. Sí. Antes de Jesus. Porque claro, aquí como íbamos, la Grecia también hablaba sobre esto. Y es que Asclepio, dios de la medicina, nace del vientre de su madre muerta, Corónide, tras una cesárea post-mortem realizada por Apolo. O sea, ya Hola, se con hablaba cesárea ya de en ese esa tema. época. Sí, Ya veis los griegos, qué puta locura, tío. Sí, Increíble. sí, porque fíjate, Joder. tantos años y todavía se mantiene. Sigue Bueno, usando, supongo claro. que ya se habrá mejorado de todo, ¿no? Sí, No claro. serán las mismas técnicas Ni Sí, pero se habrá de. empezado por rústicas que ahí. se usaban Serán en la los. época. Claro, los precursores fueron ellos, en Claro, verdad. pero era el momento de que no podían coserle a la madre. O Sí, sea, no, era de claro, en plan sacar el era para bebé y la madre salvar el bebé, la claro. mayoría de las veces pues Sí, fallecía. fallecía, claro. Sí, sí. Madre Sí, mía. pero la idea clave de esto era eso, que la muerte no interrumpa lo sagrado del nacimiento. Un Pero claro, en nacimiento el nuevo. caso de que, como habéis hablado vosotros, se tenga ya ciertos meses. Porque si tenía Claro, 2 meses o 3, de ahí ya no se puede hacer nada. Sí, claro. claro. Por mucho que quisieran salvar la vida al niño. También hablamos de las tradiciones asiáticas, como en China. En el folclore chino existen relatos de niños fantasmas o espíritus nacidos de madres muertas injustamente, y a veces el niño nace desde la tumba como venganza o para exigir rituales adecuados. Es decir, ya el niño quiere sus rituales, de que se le El niño entierre o que se diciendo, le Mi regalo. ponga no has los enterrado regalitos, bien, sí. no has enterrado bien a mi madre.
Quiero mi No regalo. me has enterrado bien a mí, más bien. Ah, bueno, claro. Quiero mi entierro Ah, decente. hostia, flipa, ¿eh? Y luego ¿Qué, con mi qué, estante en casa para que me des comida. qué pensamiento, tío, de uno a otro, ¿eh? O sea, Sí, en verdad todos Alejandro, tiran de lo mismo, pero de cambiando algunas diferente cosas. forma, claro. Claro. Como claro, uno digo, era para preservar la vida a pesar de la muerte, claro. pero siempre se ha dicho de las asiáticas y son más... Bueno, no, porque si tratamos ya de religiones, la cristiana también ha sido muy... Es triste. ¿cómo se dice? Es Estricta. triste. No, me refería a que ven muchas cosas que... ¡El demonio! ¡Una bruja! ¿Cómo se llama eso? O Supersticioso, que sea, no me salía. la superstición, sí. A ver, sí, los asiáticos son Sí. supersticiosos bastante. Por eso también decía que la cristiana también, porque quieras o Sí, no, muchas cosas han sido por supersticiones y muchos sí, asesinatos, matanzas y todo también ha sido por supersticiones de si Dios, el demonio o fuerzas oscuras y malignas. sí. También hablamos en Japón, que hay también un libro, por si queréis buscarlo, es con Yaku Monogatari Shu, del siglo XII. También vamos bajando aquí. Colección escrita de cuentos budistas y folclóricos. Varias historias narradas por mujeres muertas en el parto. El concepto del ubume, el fantasma de una mujer que murió en el parto. Se conoce. Ubume, Muy. allí en Japón. Y también hay algunas variantes, que es el espíritu entrega a un bebé envuelto que luego desaparece o se vuelve pesado como una lápida. Es una leyenda. Lo romantizan muchísimo los asiáticos también. No romantizar, sino como que lo decoran mucho el tema del fallecimiento y lo Y los del... yukais. Sí, Sí. sí, como que lo romantizan o como que Todas le las dan leyendas que su... tienen, sí. Está chulo, tío, eso, en verdad. Como que, bueno, le A mí dan me otro parece toque sí, a esa fase a de la la vida. mitología. Sí, Sí, y además se hace con muchísimo más respeto como ellos van, sí, igual que la mexicana. También me sí, parece comer. muy bien que el día uno vayan allí a comer con sus familiares fallecidos, Sí, la con noche de toda la difuntos y demás, alegría y claro. la pena, por supuesto que lleva eso, pero el recordarles, el recordar cómo ellos también han estado en la vida y han dejado algo aquí, Sí, me porque parece se muy bonito. supone que pasa ya el otro Sí, mundo, o sea, que ya sí, estás sí, sí. con tus familiares y todo el rollo. Y por eso, en verdad, la noche de difuntos como que están felices por esa parte, ¿sabes? Porque Sí. saben que están con sus familiares en la otra Claro, lo vida, tal, celebran. y lo celebran como tal. Vamos, eso A nos mí eso me podrá parece decir Ale más, que tiene familia mexicana. Eso él nos Sí. puede decir más sobre esa parte. Y me Ah, parece mira, muchísimo más sí, bonito que los nuestros, ¿sabes? Que ir sí, simplemente a la iglesia y poco más. sí, sí, Y que llorar todo el camino. si les gusta a la gente y demás, podemos hablar sobre también otro podcast de culturas y demás, el tema de difuntos y tal, que a la gente le gusta. Mm. Lo podéis dejar por los comentarios si lo veis buena idea. Pues ahora nos vamos a Europa del Este y el mundo eslavo. Que también hay un libro que es el Dissertatio Histórico Philosophica de Masticatione Mortuorum. Como para ponerlo en un Parece, examen, ¿eh? parece los animes estos largos que tienen un Sí, montón sí, de, sí. de En palabras y no en tienen que realidad decir. solo se llama. Se Aparecieron un. aburrían, ¿eh? Se ¿Sabes? aburrían en esa época, ¿eh? Joder, chacho. Fua, como para De, escribirlo, es como las re- preguntas de escribe tu respuesta. No sé. La Virgen Santa, tú. digo, me lo voy a tener que leer antes para decirlo un poquito más rápido después, pero que claro, voy aquí Complicado. Es complicado, y complicado, es, complicado. sí, y es de Michael Ramft en 1722. Chua, Aquí la 700. verdad es que el tema es un poquito brutal porque ya se trata y se cree que los vampiros o strigoi podían nacer de mujeres muertas embarazadas, por En lo el cual ya 700. En en el el En 700 700. ya 1700. se seguía creyendo en esas cosas. Sí. Buah, qué Y locura, luego tú. fueron las brujas. Y Sí, luego se ya, ya. llamaba un niño de tumba, era visto como una amenaza sobrenatural ligado a plagas o desgracias. Madre mía.
Pobrecito, no ha nacido y ya ha traído una plaga. Pues, chacho, lo Bueno, ve mala en suerte. algunos países y que se le queme el pasto a alguien y ya dicen el demonio, ¿no? En plan, Tal el cual. vampiro, tal. Sí, Claro, sí. esto ha sido culpa del niño tumba. Sí, cualquier Ah, cosa. En vez o de sea, de que una, haya ¿no? O sido sea, de. no porque pueden haber insectos, no porque tal, no, el niño No, tumba. nada, ha sido su culpa. A ver, No es que haya sido culpa mía que no he regado bien mis Eso es muy plantas. dado de los humanos, echar la culpa fuera, ¿eh? sí, Sí. sí, Todos los balones fuera. sí, sí, sí. Hacemos eso un montón, ¿eh? Mm. Se ha visto en toda la historia. Buah. Es culpa de esto, es culpa de lo Y otro. se inventan hasta leyendas para echarle la culpa. Sí, sí, sí. Totalmente. También viajamos a África y Medio Oriente, que hay tradiciones africanas. En algunas culturas, un niño nacido tras la muerte de la madre es considerado liminal, es decir, ni completamente humano ni espiritual. Sí, como que se ha Está en el quedado limbo. en el limbo, claro. Vaya. Entonces puede ser chamán, maldito o protector según el Pues mira, ritual. eso me gusta más. Claro, o sea, porque en verdad lo de chamán tiene sentido, porque en verdad has estado en los dos mundos. Claro. Mm. O sea, Si lo eso tiene consideran así, sentido. tiene sentido. Pero los otros ya directamente es malo. No tiene Sí, nada sí. bueno. No, no, el demonio. Estos por lo menos tienen protector, chamán o... ¿Qué habías dicho? Maldito. Mira, Sí, hay un Bueno, tiene un maldito, pero malo y dos buenos. Pues a eso no me sé las refiero. causas que, claro, que te dirige a ser un chamán, que te dirige a ser un maldito. Yo supongo que a lo Imagino que lo mejor que eso, hagas, tus acciones en la vida ya cuando vayas creciendo, ¿no? Digo yo. bueno, es que no sé si te lo claro. ponen ya directamente más Ah, nacer, ya te dicen, es un pues a maldito. lo mejor ¿Por el qué? anterior chamán de la O aldea. por algunas circunstancias, a lo mejor, ¿no? Según como Claro, depende. nazca o tal, ¿no? Hmm, A lo Alguna mejor señal también. también por ser albino y Claro. nacer de esa Pero forma, que a lo mejor habrá habido algunos imagínate, casos. a lo mejor ha nacido justo un día que hacía tormenta, pues ese está maldito. Claro, ¿Sabes? o Es algo A lo que así, mejor te eso. son daba por maldito, a lo coincidencias. mejor nacer después de la muerte y nacer con alguna deformación. Claro, Claro, A lo mejor ya si eso se consideraba maldito, ¿no? Esa maldito. es tu maldición. Ujú. claro, claro. Yo creo que sí, a lo mejor sí. Sí. Con coincidencias o detalles así, ¿no? Claro. Luego también estaba la tradición hebrea, que hay debates antiguos sobre el estatus del feto si la madre muere, de lo mismo que hemos estado hablando nosotros, Sí. de qué pasaría de ser, pues a lo mejor otros términos de ser chamán, maldito, protector, pero con estos términos hebreos, ¿no? Sí, Sí. Y en textos místicos, un nacimiento desde la muerte podía interpretarse como intervención divina directa Claro que te has y le había claro, salvado, de ¿no? salvado. salvación, Ujú. claro. Mira, eso también me parece más lógico. Sí. Claro, no directamente a lo malo, ¿sabes? Que Bueno, sí, todavía es que es eso, no te ha dado tiempo a hacer nada para decir malo o bueno. la Europa del siglo XII, yo no sé. Ya, ya, Yo ya. no sé, Además vamos. de eso, Europa, Bueno, el además. siglo XIII, claro, es que estaban, uff, que echaban fuego, ¿eh? Porque fíjate, A en ver, otras culturas, tío, ¿sabes? Era Claro. como algo diferente. Sí, O sí, una sí, salvación. totalmente. pero la inteligencia humana, pues se ve que es muy grande, que vamos aprendiendo y Y que vamos, varía. no sabemos si muy lento o muy despacio, porque no tenemos nada con qué compararnos, ¿no? Claro, Fuera del planeta Tierra, que Lo sepamos. único que nos podemos comparar son con nosotros mismos de hace no sé cuántos años atrás. claro. Pero la fantasía también es increíble. Todo lo que Sí. podemos llegar a Sí, inventarnos sí, Hombre, además o gracias eso, a la a hacer. eso, imaginación. gracias a esa imaginación y gracias a a, a ese pensamiento de esa época, tenemos muy buenas películas, ¿eh? Nombre de la Y no, Rosa, no es solo películas, o sea, Sí, ya de inventar claro, cosas nuevas. inventos y Estamos sí, todo. hablando bueno, por una sí, aplicación que ha sí, inventado claro, alguien porque ha dicho, ¿y si hago esto más claro, fácil? claro, claro. Y ¿Sabes? si corto por aquí, Claro, claro. Que han claro, o arreglado un sea, par de cosas, a eso me refiero. pero como siempre han tenido que, cuando se empezó en el siglo XIII en Grecia, tuvieron que practicar con seres vivos, o sea, con personas vivas, Sí. que es la Y pega. eran los estos de guerra, ¿sabes? Claro. Y Los habría que pasado, retenían y usaban ya como esclavos o claro, como claro. eso. Pues Y lo demás, mismo que el pero Doctor Muerte, ¿no? claro, Sí, igual es a lo que iba, es a lo que iba, sí, sí, sí. Y que eso ha sido bastante más reciente que Claro. el claro, 1300. claro, y más, y eso sí que está registrado y todo el rollo, ¿sabes? Bueno, no está Ujú. registrado yo creo que el 100% de lo que hizo ese demonio, No, no, no. pero, pero tela, tela.
Eso a lo mejor por sería un eso, tema también interesante que claro, es que traigamos un poco. Está demasiado más visto, pero cómo, la vida que llevó y cómo murió, y los te estudios que hace se pensar sacaron y después de lo replantearme que si hizo él. existe el karma. Sí, y después los estudios que se sacaron después de su muerte y demás, que se estudió todo el tema de lo que él estaba haciendo y demás, y algunos estudios que él hizo se utilizan al día de hoy, pero correctamente. Es Sí, una pero pena, Sí, sí, no pero era una. Si es que era eso, era muy inteligente, sí, pero por no eso. llevaba bien el camino por Claro, hacerlo. claro. Lo llevaba El drásticamente todo por la rápido. medicina y ya está. Y por la Claro. ciencia, y hay. hay literatura posterior inspirada en estas leyendas. Algunas conocemos el de Bram Stoker, Ujú. Sí. es el eco del mito del nacido impuro, de Sí. ahí todo esto. Gottfried August Burger, que son baladas góticas. Uy, yo ahí no estoy tan puesto. Baladas. Por eso he dicho el Y meten segundo eso, libro, Baladas. baladas no tengo tanto. góticas. Baladas Baladas góticas. góticas. Y has visto el nombre, ¿no? Es que Delito. no te da a pensar que sean baladas, la verdad. No, la verdad es que no. Yo me esperaba algo de vampiros o algo así. Dicen Sí, baladas o góticas. algo que te mandan a estudiar en la universidad. Claro. No sé. Baladas. Sí. Ah, vale. Y aquí entramos también a ver el caso de la mujer de Soest en Alemania del siglo XIV, que no es como tal un Romanticismo. caso registrado porque es un manuscrito anónimo que está conservado en archivos eclesiásticos de Westfalia. Por Dios, Uy, parece un... Westfalia parece de videojuego totalmente. Joder. sí, mitología ahí. Y claro, he citado de forma lateral por cronistas posteriores, pero nunca como relato principal. Es decir, estaría ahí el manuscrito original, se ha ido copiando, copiando, copiando y se habrá perdido el manuscrito original. Sí. Y entonces, es como dicen, eso ya dice mucho de cómo es el relato y de lo que pasó Claro. ahí. Que a lo mejor estas cosas se intentaban esconder por el miedo que hemos visto antes a que sea pues alguna fuerza maligna Sí. o algún... Ujú. Sí, el que pensaba de la Y época. sí, si queréis os cuento un poquito el relato. Sí. Para que- Dale. En la ciudad de Soest, que tengo un problema porque esperaros, ya. Es que el Adobe este me sale cada 2 por 3. Ah, coño. Vale, sí. En la ciudad de Soest, una mujer muere embarazada tras ser acusada de adulterio. No se la ejecuta formalmente, pero se le niegan ritos completos y es enterrada en terreno marginal, fuera del cementerio consagrado. Días después, los sepultureros oyen golpes sordos bajo la tierra. Se habla de un llanto sin aliento, no de un bebé vivo, sino de algo que intenta respirar. Cuando finalmente abren la tumba, esto se narra con mucho cuidado, casi con vergüenza. El cuerpo de la mujer está desgarrado desde dentro y el feto no está vivo, pero el vientre está vacío. No se describe qué pasó con el niño, solo se dice que no debería recibir nombre y que el sacerdote ordenó sellar el caso y ayunar. Y no se salvó a la criatura. En plan, estaba ya sin vida. Dijo que el feto no estaba vivo, pero el vientre estaba vacío. Y que el cuerpo de la mujer estaba Que estaba desgarrado por desde fuera. dentro. Claro, que estaba por fuera. El niño ya, en plan. Fíjate, pues tiene que tener fuerza. O sea, pero si es que no tiene mucha fuerza para hacer eso un niño, ¿no? A lo mejor es que, ¿Cuántos claro, días? si Claro, es que era no una... está. Perdón, ¿qué? ¿Qué cuántos días pasaron? Porque si no está claro, a lo mejor que ya empezase el proceso de putrefacción y entonces pudiese Ya, salir, pero tantos pero días va a aguantar hostia. un bebé, no lo sé. ¿Qué te iba a Me he quedado decir? flipando, la verdad. Estoy intentando pensar algo, pero. Y además es que no dijeron que no se oía llanto como tal, sino de algo que intenta respirar. Entonces, no sé, a lo mejor que, porque esto pasa por los gases que se acumulan en el cuerpo. Esos gases hacen que se expulse el feto hacia afuera. Entonces, claro, que el niño, a lo mejor, si estaba ya a pocos días de dar a luz, siguiese estando vivo porque durarán unos cuantos de días, el cuerpo de la madre empezase a descomponerse y lo expulsase hacia afuera y ese fue el sonido que escucharon, pero ya
el niño pues no pudo sobrevivir por Pero eso que cualquier está cosa. rasgado por dentro, desde dentro. Claro, es que Ya, ahí eso es lo que dice me que hace se ha dudar, desgarrado sido. por dentro, pero desde el conducto Uterino. uterino, sí. Sí, sí. O desde la tripa. Que es que Que claro, desde la tripa desgarrado es desde rollo dentro, Claro, ¿cómo alien, pensar desde ¿sabes? la tripa? claro, eso estaba pensando, Claro, Claro, pero yo si estaba dices, pensando rollo alien, ¿sabes? En plan, yo plaf, también, yo también. ¿sabes? Entonces digo, no ha tenido Que, que pues, salir. que es Arnold Schwarzenegger el niño, ¿sabes? En plan, vamos a ver, tío. Ya de Que es bebé. que está recién parido, ¿sabes? ¡Sácame! ¡Sácame de Y aquí! los otros claro, también, los sepultureros, tenían que tener un oído del carajo, ¿eh? sí, Sí, también para escuchar todo eso. Un O no poquito haberlo hecho ahí. a mucha profundidad. pero sí que O suelen ser que eso, 3 metros, ¿no? O y así. que estamos hablando ¿Cuántos se murieron? de una tumba y un ataúd que está separado de los demás. O sea, que tuvo que ser más o menos algo reciente, porque si pasarían por allí, No ¿sabes? lo sé. Aquí pues, puedo explicar un poquito más. Sí, Según dicen, pues el manuscrito no lo presenta como un milagro ni como un demonio, sino que se trata más bien de una consecuencia de decisiones humanas. Es decir, que como a la madre se le enterró antes de tiempo, se provocó la muerte del niño por error al no, al no prever que estaba al no muerto. darse cuenta o yo Claro. qué sé, o pensar que el niño ya estaba muerto dentro del cuerpo de la madre, porque en ese año, pues a lo mejor no se sabía que si la madre moría, el feto estaba vivo. Claro, claro. Seguramente, seguramente. Entonces, como este manuscrito, lo que lo vuelve peligroso como relato, en el sentido es que no se acusa al muerto, se acusa a los vivos por haber cometido ese Sí, por error. Es haber como una cometido, claro. indulgencia Sí, claro. médica Sí, sí, sí. de haber cometido un mediano asesinato por haber descuidado la vida del niño. Pero mira, sí, son cosas que si no se sabían, pues te van haciendo aprender, no es algo Claro, que Evolución. como se dice, no nacemos sabiendo. En muchas claro. ocasiones es a base Sí, de a ver, errores y de y lo que pasa. también, coño, que estamos hablando del siglo XIV, ¿sabes? Que tampoco, Evolución, que, claro. claro, que tampoco estaba muy desarrollado, no había tecnología como tal, ¿sabes? Bueno, estaban en el pleno romanticismo, venían de la Edad Media, de una época súper chunga. O sea, Mm, Sí. es normal que tengan, que tuviesen esa mentalidad, ¿sabes? Normal. pues sí. Y ahora sabéis a dónde vamos a viajar. ¿A dónde? ¿A ¿A dónde? dónde? A España, Vamos a España. ver. concretamente a Castilla. Hostia, Castilla y A la León. corona. A la corona de Castilla. Es el Ay, la caso del Virgen. monasterio de San Pedro de Arlanza en el siglo XII y XIII, Eso me Vaya. antiguo, ¿no? que no aparece como leyenda, sino como una advertencia escrita al margen de un códice penitencial conservado en los monasterios. A ver. No Hostia tiene puta, ¿eh? título, no tiene fecha exacta, no tiene autor, así que eso ya pues, lo vuelve un poquito sospechoso. Pues sí, la verdad. La verdad que sí. Así lo que cuenta es una Un mujer joven, anónimo. sí, Perdón. una mujer joven, pero que no era monja, sino refugiada en el monasterio, muere antes de tiempo y embarazada. No se especifica la causa, solo se anota murió sin haber sido examinada. O sea, que a lo mejor pues nadie fue un forense o como tal, alguien, un médico, a mirarla. Seguramente. Con lo cual es enterrada de noche en tierra bendecida, pero fuera del muro. Algo reservado a los casos dudosos que no se sabía que había pasado ahí. Días después, durante maitines, que no sé qué es maitines, Ni será idea. por la mañana o alguna Sí. celebridad o algo así, varios hermanos oyen un ruido húmedo, pero no golpes, algo húmedo. Algo descrito como movimiento bajo tierra blanda. Así lo describen ellos. Como cuando andas en barro, Pero. ¿o qué? O como Claro, cuando te sales del barro o algo claro que así. suena ahí, Sí, ¿sabes? sí, Como un sí, airline, ¿no? sí. Y así que cuando el prior ordena abrir la fosa, esto se narra con extrema sequedad, según apuntan aquí. El cuerpo está abierto por el vientre, no hay señales de animales y el niño no está.
Se la ha llevado. Como que no está. Hasta aquí podría parecer similar a otros relatos, pero ahora viene un poquito lo más perturbador, que es el detalle que lo vuelve un poco duro. Es el texto añade una sola frase más escrita en latín torpe, casi nervioso, y fue necesario corregir el error con hierro antes del alba. No pone nada más. ¿Qué? Pero no se dice, no se especifica ni qué error, ni qué significa el hierro, ni contra quién se usó. Solo se añade una orden final que esto no se vuelva a escribir. ¿Podría ser que esa persona tuviese un romance con alguien dentro del monasterio? Ese embarazo fuese de algún monje o de algún sacerdote y, y la desenterraron antes o sacaron el niño antes e hicieron como que fue algo... Puf, ¿sabes? Sí, hombre, podría ser. Aquí Porque JC si me... inventándose ya la Claro, telenovela ¿no? En para plan, Que me yo estás estaba diciendo... pensando, yo estaba Dime, dime. pensando en vampiros, porque digo hierro, y digo, pues que fuese como lo de la plata, ¿no? Y digo, vale, puede ser, pero ¿en España? Claro, no, Y eso pero es es lo que que me estaba dudando, dice estaba ahí pensando, digo, pues, hierro puede y ser, que no se vuelva a repetir. Pues claro. castigarían a X persona que fuese si no tuviese un rango alto y que no se vuelva a repetir en plan de que no se vuelva a escribir sobre cosas que pasan dentro del monasterio. No, en plan, me da a mí más que entender. Porque Que qué fuese de hace... algo, de Sí, algún, de alto cargo. porque O sea, que no se va a todo se vale. embarazar, ¿sabes? En plan... Sí, A sí, ver, sí. podría ser unos random y han llegado al convento y ha pasado eso. Pero como tú has dicho, para buscarle una explicación, a lo Claro. mejor pues sí sería como que ha sido de alguien, no necesariamente tiene que ser de un cargo superior ni nada, porque cuando están No, ahí ya sabemos que se protegen entre ellos para sí, Sí, intentar guardar los pecados y guardar los errores. sí. Pasa lo mismo en la medicina todavía, pero bueno. sí. Em, y que a lo mejor el que fuese el padre lo sabía, al Sí. final lo contó y como el niño seguía vivo, les quedó la requinquina, pues fueron a por el niño y la corrección al alba pues sería contra él de alguna manera. Seguramente, algo así. Y a mí me da más que es algo así, en plan, ¿sabes? Oye, date cuenta que o sea, en esa época los que tenían conocimientos de temas médicos y demás eran los monjes y los curas y demás. Quien de verdad tenían conocimientos, sobre todo los monjes que vivían en conventos y Sí, tal. sí, sí, sí. Y, Y además y es raro también que no se diga la causa de muerte de la chica, cómo claro, murió. Murió porque y, sí. y que seguramente le hicieran una autopsia de esa época, porque ellos hacían autopsias antes de enterrarlas a esto, y yo os digo que ese niño lo sacaron antes de eso, porque, Claro, y ese. No, no, pero es que es eso. En la ¿sabes? cartilla ponía que no se había examinado, ¿no? Que se No, enterró sin ponía que no se examinar. había examinado Bueno, Claro. el cadáver. de la iglesia me creo yo, Claro, claro, pero es Claro. eso, lo han examinado, lo han sacado del bebé y ya lo han enterrado. Y entonces, claro, ¿qué es lo que puede estaba ser, sonando para desenterrarla? Lo han creado como leyenda fluido, quizás para crear un mito Que se muevan alrededor de los eso y espasmos. que no sospechen del verdadero padre, quizás. puede ser, puede ser. Sí, no sé, no sé. Nunca lo Hmm. sabremos, pero yo No. tiraría por ahí los tiros. Sí. Para estas cosas molaría una máquina del tiempo. Para verlo. Sí, Lo grabamos, chavales. Hoy estamos en el día tal del 1342. sí, 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 sería Para la intentar hostia. adivinar Verlo lo que como si pasa. fuese, ¿sabes? Como si fuese un espejo, pero verlo, ¿sabes? En plan, Sí. sin interactuar, porque ya si interactúas con cosas del pasado ya se rompe No. lo del futuro. Pero molaría. No, pero Pero ver verlo sí. eso. Estaría muy bien. Y efectivamente, sabéis que no volvió a escribirse. Vaya, Entonces se quedó Claro, ahí. casualidad. claro, es que fue como para volver a escribir. Seguro que le cortaron la mano cuando lo escribieron. Pues a lo mejor. Al Por eso pobrecillo. estaba temblando al final, ¿no? En Buah. latín torpe. Le dirían, escucha, escribe La ahí que no cosa se es vuelva a repetir. por qué lo escribieron. Para dejar constancia, a lo Total, mejor. para dejar constancia, porque Si si no querían dejar habéis, constancia que no se vuelva a escribir, ¿para qué, por qué escribieron?
Pues porque por para qué? taparlo, a lo mejor, porque lo escribieron en realidad y eso es lo que se publicaría o lo que fuese, y luego fue Sí, lo que escribieron esto. Y al algo final, pues así, yo eso. creo. A lo No, mejor es que la chica sí que era de alta cuna o algo, para que se también, tuviesen que dar explicaciones, porque si no, tú lo dejas sin escribir y punto. también puede ser. Nadie lo va a saber muriendo en un convento, ni Claro, dónde pero es está. eso, que Así que alguien a lo haya venido de mejor, fuera, se haya enterado y lo hayan querido soltar, y los de los altos cargos pues hayan dicho, no, vamos a inventar otra cosa, Claro, una historia de que no estaba el bebé por cualquier cosa y sí, ya. seguramente, seguramente, pero seguro, vamos. O sea, yo tiraría también por esa parte. Es que Es muy raro. es muy raro, muy raro. Claro, porque es eso, si no está el bebé, ¿qué es lo que está haciendo ruidos? mm. Los fluidos del mismo cuerpo, no sé, si date cuenta, a lo No sé, mejor no aquí lo lo raro es que enterrarían. no se mm, encontró el bebé. No Ya, estaba. que por eso, Es pero que a como lo el mejor otro. no la enterrarían ni en. A lo mejor con Sí, unos con el cachos de bebé. madera, ¿sabes? O en la misma tierra, cualquier cosa, los fluidos, en silencio, en mitad de la nada, ¿sabes? En plan, es que pueden Sí, ser claro. millones de cosas. Pueden ser millones de cosas, que la tierra se esté moviendo porque haya llovido y se escuche el crujir de la tierra. O los Es bichos por ahí que moviéndose, ¿no? Cualquier cosa. o topos que tengan, o yo qué sé, tío, cualquier cosa, es que puede ser cualquier cosa. Y yo digo que el niño, si no apareció por ningún lado, eso lo sacaron antes de enterrar a esa persona. Sí. No Y hay a lo ninguna mejor se otra ha criado el explicación. niño en ese mismo convento y Es ni que lo sabe. no hay ninguna otra explicación. Además, también Razonable. antes el silencio era más Sí, limpio. sepulcral. Porque digo, Sí, ahora sí, porque ahora quieras o no, tú te levantas ya por la mañana y hay coches, hay ruido, hay no sé qué, entonces sí. tú, aunque sea muy temprano, pues no vas a lo mejor a... O si escuchas algo en la tierra, pues piensas, ah, será el vecino o será cualquier cosa. O un animal, o sea, un Claro, Un pájaro. animal o antiguamente cualquier que cosa. encima vivías con miedo a las leyendas y a todo, cualquier ruido ya de Y más crujir, oscuro, porque Estaba ya como un gatino, estaba ahí, ¡fum!, al acecho ya. está, Cualquier cosa que pasaba, está ahí tenso, con los claro, en pelos así de plan, punta. vamos a ver, o sea, el día que sobrevivía era día de lujo. Todos los días estaban contados en esa época, yo creo. Sí, la verdad que sí. Y más si llegabas a los 30. nah. A ver, A no, partir de los 30 ya. se llegaba a edades avanzadas, ya cuando pasaron, o en la Edad Media incluso, bueno, sí, un poquillo más avanzada, pero lo que pasa que es eso, que pues, te entallaba una enfermedad chunga y te ibas al Sí, garete. pero claro, con 40 Mm. ya la mayoría, entre enfermedades que ha habido y ha pasado por todo el planeta y no sé qué. Sí, sí, eso, solían durar eso, 50 a los 60 y rozándolos al palo. Pero sí, el invierno era lo más chungo en la Edad Media. Sí. Winter is coming. Y en Juego de Eh, Tronos. Era lo más chungo el invierno. Mm. Continuamos. Dale, dale, Nos dale. vamos a otro lado entonces ahora, A ver a dónde nos vamos. a Portugal, Portugal. ¡Vámonos! en el siglo XIV. Siglo Volvemos ahí al XIV. siglo XIV. El caso de Santa María de Arrábida. Esto aparece citado solo una vez en un cuaderno tardío de notas devocionales atribuido a un hermano Lego. No es crónica, no es hagiografía, es un registro privado y por eso es tan inquietante. Será un registro privado de alguna, claro, si es un hermano, pues supongo que de algún monasterio otra vez o... Volvemos con la iglesia. Sí, claro, todas estas Puede cosas se ser. tendrían que dar antiguamente con la iglesia porque era como tú Claro, decías, lo que Los más entendían médicos. de medicina y claro. de cuidar y a lo mejor pues tratar a mujeres embarazadas porque muchas de estas cosas también las monjas las tendrían que llevar por ser matronas, Sí, 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 sí. me Antiguamente la imagino. iglesia era quien se encargaba de Sí, la medicina, de todo, de todo. Todo el tema, esto era los que impartían, pues eran los que tenían la información, básicamente. sí. Pues cuento un poquito. Una mujer llega al convento ya moribunda, pero embarazada. No se Vaya. dice quién es, no se pregunta de dónde viene, solo se escribe no trajo nombre consigo. Muere la misma noche y los frailes discuten si debe enterrarse como penitente o como fiel. Se decide enterrarla rápidamente por caridad y por temor. Lo que ocurre después,
que es a la tercera noche, uno de los hermanos, el que escribe, anota que oye un ruido nuevo desde el terreno recién removido. No llanto, pero sí una llamada. Mira, en todo eso coinciden, ¿eh? No es nunca un llanto, es una respiración, un movimiento, algo, Sí, sí, no. Y de una punta a otra, ¿eh? tal cual. Al amanecer abren la fosa, el cuerpo está roto y el niño ha salido. Y aquí está lo que lo vuelve distinto a los demás casos. Es que el niño está muerto, pero no es una criatura monstruosa ni nada, no se mueve, por lo que el texto dice, y se le dio nombre para que no quedara suelto. Sí, para que no quedase en el No se limbo. escribe el nombre, solo se aclara que fue bautizado sin testigos, con agua tomada del lavabo, no de la pila. Y hay que ser también que matará, ¿no? Veo que la Después pila sí está bendecida. se enterró aparte mirando al muro y ahí se dejó allí. Por lo menos se le hizo un... Hombre, No se trató como un monstruo, ¿no? Se le trató como una bautizaron y le persona. enterraron bien, Sí, sí. por lo menos. Pero, tío, raro, tío, que no hubiesen hecho un post-mortem, ¿sabes? Una revisión del cuerpo. Si ya saben que está embarazada, tío. Claro, lo que No pasa lo es que sé. no sé yo hasta qué conocimientos tendrían de que, es lo que tú decías, que a lo mejor ellos ya pensaban que si ya muere la madre, pues el niño también. Igual el niño, claro. Claro. Que Claro, ahí a lo mejor que, según qué conocimientos tendrían, Sí. según la zona y todo el rollo. claro, pero el niño, pues eso, a lo mejor con los nutrientes que todavía, aunque el cuerpo de la madre se pare, pero continúa todavía estando un Sí, poco en función, pues a lo mejor eso dura 3 días, 2, depende claro, de cómo sea cada niño o feto, más bien en este caso. claro, claro. Pero fíjate, eso me ha chocado a mí, que todos son parecidos, Sí, todas es sí, como todos que coinciden. salió que se oía un ruido, pero no era un llanto. Y siempre dicen lo del cuerpo abierto, Roto. Sí. roto. Es que es lo que más me llama la atención, tío. Sí, pero yo creo que ahí se refieren pues en la zona Sí, eh, sí, más para pélvica. abajo del abdominal, claro, sí, Claro. la pélvica, claro. Sí, yo creo que se referirán a eso, más que Que no el como alguien, estómago. como no lo hemos Sí, sí, imaginado nosotros en plan. claro, no, 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 claro, en plan de, claro, no, 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 Pues sí, ya me lo claro. imagino así. Será más la zona, eso, pélvica, claro. Pues nada, aquí también podemos decir en Galicia y en el norte de Portugal hay tumbas selladas con símbolos que no son cristianos. Esto aparece en libros de fábrica, inventarios de cementerio y notas de sacristía, pero nadie quería contarlo, entre comillas. En varias excavaciones modernas, muy puntuales y bastante incómodas, según comentan por aquí, se han documentado tumbas medievales con cruces incompletas, marcas circulares, líneas quebradas que no corresponden a iconografía cristiana y símbolos grabados después del entierro. Los textos que la acompañan no dicen qué son, ni dicen para qué. Y puedo leer algunos que es ut non esseat, para que no salga. En dos anotaciones marginales se especifica que la tumba pertenece a una mujer con fruto. Roto. Sí, que será Sí, una mujer estaba, embarazada, sí, Ujú. pero no se menciona el parto y no se menciona un niño. Solo se asume que algo quedó sin resolver bajo tierra y que la cruz no basta. Los símbolos no son paganos en sentido ritual, son funcionales y como marcas de para que no salga. Yo creo que ahí fue alguna comunidad o algo que pensó que era como un vampiro o un demonio, Claro. se le hizo un entierro sí, totalmente o brujería o eh, algo. temeroso y se hizo eso para que no salga. Pues sí, Como hacen seguramente. los japoneses con los sellos Sí, para que los Sí, demonios que son no... como la cinta esa. sí, 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 sé cuál decir, sé cuál decir. Y para protegerte y todo eso. Hay otros casos en los que el nacimiento ocurre, pero se decide no abrir la tumba. La Virgen. Y esto pues es un poquito peor, porque también sucedió en Castilla y Aragón en el siglo XII y XIV, del siglo XII al XIV, y aparecen reglas internas monásticas y en comentarios a casos difíciles. No describen el hecho, describen la decisión. En varios textos se repite una fórmula parecida. Si se oyere movimiento, no se ha de abrir. Joder.
Ahí ya lo Que tenían poco como norma. sensible, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero esto no era por ya superstición. Más bien era porque se contemplaba la posibilidad de un parto post-mortem y se ordena pues no intervenir en este caso. Y el argumento es ¿por qué? Porque la tumba implica reconocer el nacimiento, tener que decidir el bautismo, decidir la sepultura y decidir el estatus del alma. Es decir, que cerrar los ojos y El hacerse longhi. el tonto era más seguro que decidir todo Que eso. hace todo el papeleo, vaya, básicamente. Claro, porque tú Claro. piensas que se ha muerto alguien de refugiado, lo que sea, que tiene otras creencias y que le vas a poner a su hijo sus mismas creencias y le vas a enterrar igual, te vas a molestar tanto. Sí, hombre, pero antes no había tanto viaje entre continentes, ¿sabes lo que te digo? En plan, ¿qué tendrían? Y se agobian con nada. ¿Qué tendrían? ¿30, No, Y pues sí, por ahí. 40 pero o tampoco tendrían que 100? viajar porque en los casos anteriores hemos visto que se enterraba en el mismo sitio, en el mismo convento, en el Sí, mismo monasterio, sí, salvo Sí, que se eso sí. buscaba si dentro eran las personas que se sabía la religión y Las que sabían que devotas, eran ¿no? fieles, las de fuera sí. pues a lo mejor eran las dudosas. O sea que no tendrían ni que moverse, era simplemente porque, Sí, pero como tendrían dices, que sí. dar información a los de arriba, a superiores, a Vaticano, tal, no sé qué, a la Santa Iglesia Católica, tal, no sé Claro, ha qué. nacido un ¿Sabes? niño y Claro, ya ha tendrían ya que fallecido. escribir, tendrían que enviar tal. O sea También era que. por quitarse la decisión ellos. Sí, claro. Claro. Era por lo que no se ve, no obliga, con lo cual Dios sabrá si hubo vida. Como dicen, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Pues eso hicieron. Es decir, Igual. yo no tomo las decisiones, me lavo las manos, Dios es el que sabrá qué hacer. Si hubo vida, Todo al jefe. pues lo siento y ala. Todo al Sí, jefe. O sea, limpiamos las manos y todo al jefe. El Básicamente. jefe ya sabrá lo que aquí no hacemos. ha pasado nada. Nada. Madre mía. Además, también pasó en Castilla, Navarra y el norte de Portugal. Ya Que ves. también pues hay testamentos de mujeres embarazadas que incluyen cláusulas rarísimas, como si algo nace después de mi muerte, no se le reclame. Ujú. Madre Las mía. mismas madres, pues, con ya la creencia a lo mejor de cualquier cosa, decían mejor que no se reclame y ya está. Y que si es de verdad Qué bueno que me locura. lo traigan después, ¿no? Sí, no, qué locura. Qué Ujú. locura. Luego hay un ritual sin texto, el gesto sin explicación. Este es como el más clandestino de todos. Y en varias regiones se repite un mismo gesto descrito sin comentario. También hablamos lo que hablábamos antes, que en varias zonas pues que no están juntas, pues se ha visto lo mismo, que es girar el cuerpo de la mujer embarazada boca abajo, colocar una piedra pequeña sobre el vientre y sellar rápido. No se da razón teológica, no se invoca al demonio, es como un procedimiento para algo que ya ocurría demasiadas veces, porque claro, si Madre ya mía. se hizo un procedimiento, porque ha ocurrido bastantes veces eso. Qué Lo que pasa es que no ha locura, ¿eh? quedado registradas cuántas veces ha ocurrido. Qué poco sensible en esa época, tío. O sea, era muy Claro, bestia en esas pero, cosas. Súper bestia, ¿eh? pero lo más rápido. Sí, tan Pues ahora con rápido. esto, con lo que voy a decir a continuación, te vas a quedar con lo de otra vez, qué bestias. A ver. Porque de hecho, en la península ibérica no es hasta la edad del bronce que los neonatos son incluidos en los espacios funerarios, donde se entierra el resto de la población. Hostia, Antes eran como separados, o sea, no se incluían ahí. Lo que intentamos destacar no aquí no suerte. es tanto la mortalidad infantil en conjunto sea elevada o normal, sino que, bueno, pues se separaban. Sí, es verdad, había un campo, en plan, tienen un camposanto la gente, en plan, ya que no han fallecido al nacer y después otro camposanto lo esto. Y en Badajoz, el cementerio antiguo tiene un apartado de neonatos. Solo apartado de Mm, neonatos. Fíjate tú, si es verdad, si es verdad. Cuando lo has dicho, si es verdad, me ha venido eso a la cabeza. Que hombre, eso no sé por qué lo harían, Sí, es porque total, al fin y curioso. al cabo es tu hijo, ¿qué más da que...? Sí, no, pero no sé, es curioso. Es como que, no sé, lo hacen de otra forma diferente.
Sí, verdad. Aquí un dato, por ejemplo, de curiosidad, es que en el área 108 del cementerio Flaminio, que está al norte de Roma, Sí. solo hay epitafios con nombres de mujeres. Y aún así el cementerio de Prima Porta cuenta con una zona llamada el Jardín de los Ángeles, donde están algunos de esos fetos enterrados junto a niños fallecidos. Ni siquiera hay lápidas y son alrededor de 200 sencillas cruces de metal, La todas vida. exactamente iguales, que se alinean en filas consecutivas, y en cada una de ellas hay una ficha negra donde aparece escrito en Sí, blanco, alguna pues info. el nombre, un apellido, una fecha y la mayoría de los últimos 10 años, por lo menos los números identificativos. Bueno, eso no Ya está ves. mal tampoco. Pero esto, claro, no son de mujeres, sino de fetos que fueron abortados en los 5 hospitales romanos donde se realizan interrupciones de embarazo terapéuticas. Si tú decides interrumpirlo o a lo mejor pues no se ha dado por algo, tú puedes llevarlo ahí y están por lo menos ahí. Aunque muchos sí ha habido el problema, porque ni siquiera las mujeres que abortaron y cuyos nombres han terminado expuestos en el cementerio, pese a que no han fallecido, ¿sabes? Y Sí, eso creó ahí como polémica, porque, por ejemplo, hablamos también del caso de Francesca, que imaginaba que su hija, al tener una grave patología, había terminado siendo parte de una investigación médica. Solo se enteró de que estaba enterrado cuando otra mujer, Marta L., denunció en su cuenta de Facebook que habían encontrado la tumba de su hijo en este cementerio. Es que ni siquiera avisaban a los padres de que hacían esto. Estamos hablando de cuentas de Facebook, o sea, estamos hablando de actualmente, o sea, hace un par de Sí, años. sí, ¿Qué me estás contando? sí, sí, ¿Qué es esto eso? ya Tú es te en la das cuenta, te actualidad. levantas un día y de repente te das cuenta de que, anda, han enterrado al hijo de esta pareja en un cementerio, en Roma. O a tu mismo hijo, es decir, tú has ido, has abortado cualquier cosa y de repente te dicen, no, si es que el nombre de tu hijo está aquí, con una lápida, ni siquiera te Tiene una lápida avisan. ahí detrás. Si es que, de verdad. Y ni avisan a los padres ni ¿Qué nada. cosas, tío? ¿Qué cosas más Madre mía. A turbias? ver, a Mm. algunas personas sí que le preguntaron si daba consentimiento para enterrar el feto, pero algunas lo rechazaron. Y aún así estaban. Sí, Madre con lo cual aquí cuenta un poquito que 7 meses después decidió llamar al hospital. Tras respuestas vagas, se puso en contacto con la cámara funeraria, le comunicaron que el feto estaba todavía allí, porque a veces los padres se lo piensan mejor, claro, lo dejan ahí como en vilo, Sí, sí, y que estuviese tranquila que aunque no haya firmado para una sepultura, los fetos son enterrados por beneficencia. Que eso me parece bien para la gente que no tenga sí. dinero y quiera enterrarlo, pero que te lo hagan sin avisar, Ya deberían eso de ya es un avisar y poco. deberían de Y decir además algo, eso, firmar un papel o algo diciendo, oye, mira, tal, claro, ¿sabes? pero además eso, o sea, ¿y si te niegas tú y aún así lo entierran? Porque no entiendo, ahí no puedes hacer algo, es que es eso. Que si es beneficencia, eso es alguien que estará pagando por ello, ¿sabes? No sé, pero deberían de dar No un papel, ¿sabes? En plan de decir, oye, mira, vamos a hacer esto, tal, está, si nos autorizas al hacerlo, tal, más información, ¿no? Sí, En pero es plan, que esto ocurre porque estos entierros son permitidos por una ley que fue creada en 1936 bajo el fascismo de Mussolini amigo, y que fue actualizada un poco en los 90, que es un sistema que es contrario a la ley de aborto 194 promulgada en Italia en 1978, donde según Ercolis se especifica que no se puede hacer públicos los nombres, pero no es vale, la vale, primera vez. vale, claro, Además, mira, aquí lo pongo en 2001, una situación similar se reportó en cementerios también de Turín y otras localidades del norte de Italia, donde se descubrió que se realizaban entierros de fetos abortados sin el consentimiento de las mujeres. joder. Estamos hablando, pues, los 2000. Muy duro eso, muy duro. Sí. Y también volviendo un poquito para atrás de nuevo, hay numerosos casos documentados de extrusión fetal post-mortem que fueron descritos en el Compendio Médico de Anomalías y Curiosidades de la Medicina, publicado por primera vez en 1896. Aún Vale. así, los registros más antiguos que se conocen se remontan al menos en el siglo XVI
Y hay un primer caso documentado, que es en 1551, que es el que más antiguo documentado en los médicos forenses, que es cuando una mujer embarazada, este es un poco sensible, por lo menos es el que a mí más me ha impactado de leer, con lo cual os aviso que si sois muy sensibles salgáis ahora un momentito del vídeo, lo pasáis unos minutitos. O lo silenciáis. Sí. Que es cuando una mujer embarazada fue colgada por la Inquisición española y se reportó que horas después de su muerte, 2 fetos fueron expulsados del cuerpo mientras éste aún colgaba. Madre Sí. mía, con la Inquisición, loco. Y ver esa imagen, porque si todavía está ahí colgado y todo, ver esa imagen ya no solo creo que te trauma, sino te tiene que hacer sentir de una manera tan miserable. Sí. Aunque no hayas tenido nada que ver en la decisión de que esa mujer haya terminado así, pero de ver eso, tiene que ser. Así contando un poquito más de casos, en 1633, que me han parecido también interesantes, en Bruselas, una mujer murió de convulsiones y 3 días después se documentó la expulsión del feto. Casi siempre dicen 3 días después, con lo cual eso será lo que tarde el Lo que cuerpo. dure, sí. Y en 1861 en Alemania se observó la expulsión aproximadamente 60 horas después de la muerte de una mujer embarazada. Casi 3 días también. Ya ves. ¿Y sabéis que hay cementerios con tumbas doblemente cerradas? O sea, ¿cómo que doblemente? Los santuarios estos, ¿no? Que está el ataúd ahí tapado y luego fuera con la puerta cerrada también. ¿O no? Más bien eso. con losas Con selladas, dos ataúdes. con losas selladas 2 veces y a veces con cal y a veces con plomo. ¿Por qué? Madre. Pues para los casos no resueltos en el momento del entierro. Es una expresión que aparece solo ahí en esa tumba doblemente cerrada, pero nunca se define que... Supongo que por protección, ¿no? Lo mismo que pasó con las que encontramos con símbolos no cristianos Sí, y... sí. Sí, que no se Como puede abrir. rúnicos, ¿no? Claro, que no se puede abrir. Madre mía. Además también hay en comentarios a Hipócrates o Galeno, hay glosas marginales que empiezan así. Si el fruto se mueve después, punto suspensivo y se interrumpen. No porque falte la página, sino porque alguien pues decidió no continuar. Y en al menos pues 2 manuscritos la línea sigue como raspada. No está borrado del todo, pero está raspada. Que no Sí, se como lee que bien. se arrepintió de ponerlo después. Sí. Joder. Madre mía. A ver qué soltó ese. Eso te iba a decir, a saber. Y aquí pues entramos un poquito en el tema espiritual. La teología medieval no es uniforme, pero gira en torno a una pregunta clave. Sí. ¿Cuándo entra el alma en el cuerpo? ¿Cuándo creéis que entra el alma en el cuerpo? Os doy las 3... Cuando naces. O sea, ¿Eh? Cuando naces. ¿a eso te refieres? O sea, a lo que se refieren es eso, que cuando naces o... Hay 3 posiciones principales. La primera es la animación retardada, que es el alma entra días o semanas después de la concepción. La segunda es la animación inmediata, que el alma está desde el inicio, como dice Chemusky. Sí. O la suspensión del juicio, que es solo Dios sabe cuándo hay alma. El jefe, De el verdad, jefe es el que maneja. Él dice todo, yo Él no. sabe y A ver, dice. Tráeme al manager. No, es que está ocupado ahora. Está liadísimo. Está Normal, ¿cómo ahí. no va a estar liado si todo el trabajo se lo Normal. mandan para él? Es es que que no deciden nada, aquí es todo Tal cual, para tiene que arriba. decidirlo todo. Uy, esto es muy raro, decide tú. nada, Si Dios decide. lo mandamos para arriba. Vale. He La escuchado Virgen. una vocecita que me dice que sí tiene, ya está. Ya está, ya está. Para algunos han funcionado así. Sí, Sí, tal sí. cual. Y venga, ya sí empezamos con los casos más actuales, como en, venga, 2003, Sí. que se encontró el cuerpo de Lassie Peterson, que apareció en la orilla cerca de la bahía de San Francisco. Estaba embarazada cuando desapareció 4 meses antes y el feto que llevaba dentro fue descubierto en otra playa.
navegó Se también. fue nadando. No le iba a decir. Y lo llamó Libertad. Lo siento, esto No, lo hombre, cortamos, eso pero no, eso no, eso no. Y se marchó. sí. Joder. Entonces ya. Al ser interrogadas por los medios de comunicación, las autoridades médicas inicialmente especularon que podría haber ocurrido un parto de ataúd. Sin embargo, en la autopsia se encontró que el cuello uterino estaba en estado de preparto. Los médicos forenses concluyeron posteriormente que mientras el cuerpo de Peterson se encontraba en la bahía, la piel que cubría la cavidad abdominal se había roto debido a procesos naturales de descomposición. El agua del mar entró en la cavidad abdominal y arrastró la mayoría de los órganos internos junto al feto. Qué bestia, Con tú. qué agresividad el Ya mar ves. también. Otro caso fue en 2005, que también se encontró el cuerpo de una mujer de 34 años embarazada de 8 meses. Fue en Alemania. El cuerpo pues estaba hinchado, descolorido y en el examen inicial se encontró con la cabeza del feto. Había hecho su aparición en la Espérate, tú, apertura. espérate, que me ha mordido el puto gato, el hijo de puta. La mujer, que había dado a luz 2 veces antes, había muerto de una sobredosis de heroína. El caso fue inusual y fortuito, ya que fue el primer caso moderno en el que los médicos pudieron documentar un caso de destrucción fetal post-mortem en progreso. Lo pillaron ahí ya pariendo, ¿no? Sí, Madre mía. y lo vieron en primer plano. Y es eso, el primer Madre caso mía. documentado. Ah, mira, se estudia, por lo menos. Se aprende. Mm. Pues Luego mira en tú. 2008, a ver, por lo menos no es algo agradable de ver. Ya, Eso no, está no, como mal. agradable no es, agradable no es. Pero a lo mejor aprenden como o actuar rápido para que al feto no le pase nada Sí, Sí, eso en sí. esas condiciones. Es que lo que no sé es por qué lo dejan estar y ya. Si se tiene que ver, se tiene que saber que está embarazada. O sea, no. sí. Sí, 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 claro. No como en este que voy a comentar ahora, que es el que utilicé para mi trabajo de tanatopraxia. Y fue el que te enseñé las imágenes estas Sí, sí, súper ya, ya, ya. horribles. Y sin avisar. Es que sí, es que está todo documentado Y comiendo y con además. imágenes y todo, o sea, no es agradable para nada de ver, con lo cual yo diría que no lo busquéis, pero yo es que lo tuve que hacer, no me quedo de otra, tenía que documentarlo y poner imágenes. Y fue en 2008. El caso de una mujer de 38 años con 7 meses de embarazo que fue descubierto en campo abierto 4 días después de que desapareciera de su residencia en Panamá. Le había dejado una bolsa de plástico sobre la cabeza y la habían amordazado. El caso fue declarado homicidio. Madre mía. Nada más que había que ver la bolsa y la mordaza. El cuerpo había sufrido el calor tropical y la alta humedad y estaba hinchado y muy descolorido. En la autopsia se descubrieron los restos del feto en la ropa interior de la mujer, aunque el feto estaba en un estado de descomposición similar. Con lo cual, pues... Este fue el primer caso forense en el que se pudo concluir que se había producido un parto de ataúd basándose en la posición de los cuerpos y la clara unión del cordón umbilical en la placenta no pulsada. Madre mía. Con lo cual esto no se ha tenido que ver muy Madre asiduamente. mía. Han sido casos eso, contados. Y además ahora que, claro, Claro. te entierran ahí o te meten en el nicho y como no lo escuche el Ya, guardia. sí, el el guardia guardia. de allí o algo, claro. Y ya para terminar, el caso más reciente ha sido en el 2019, que ha sido exactamente lo mismo, una mujer que fue encontrada con exclusión fetal, aunque también he de decir que algunos milagros ha habido, como por ejemplo el caso en 2007 de una mujer de 23 años en India, con más de 8 meses de embarazo, se ahorcó después de que comenzaran las contracciones. Y la Joder. verdad es que nació el bebé sin ayuda del cuerpo de la mujer ni nada, y fue encontrado en el suelo sano y salvo. Uf, Bueno, menos mal. pero es que eso se quita la vida después de que le empiecen a dar las contracciones, ya ni siquiera después de parirle. A Ya. ver, en sí no es una, claro, no es Madre después de mía. la muerte, no es una extrusión fetal, pero bueno, Claro. es algo que Sí, sí, por lo sí. menos
Una historia, vamos. Joder, la virgen. Además, también hubo otro caso en 2008, también en una mujer de 23 años en Alemania, que sufrió un accidente automovilístico. Le pasó exactamente lo mismo y el bebé fue encontrado en sus pies, también sano y salvo. Joder. Y así hemos terminado el podcast de hoy. Sí, Ya nada, estoy todo comer. si os ha gustado todo el tema este y demás y queréis que os traigamos otro día pues más información de pues otro tipo de hechos, historias, sobre todo el tema así poco fantasmagórico, terror, tal, o nos lo ponéis en la caja de comentarios y encantadísimo de hablar de ello. Y nada, espero que os haya gustado, gente, y lo dicho, prestar.